lateral de la zona nasal, ¿no? Las estructuras laterales. Todos estos ramilletes arteriales que están circunscritos en la parte superior, podemos decir que son ramas específicas septales, ¿no? O ramas de irrigación colateral. Todo es un ramillete, ¿no? A manera como si estuviera toda la zona enraigado, ¿no? Pero en realidad es un enraigamiento arterial, ¿no? Ahí justamente cuando nosotros nos referimos a la estructura nasal, vamos a observar también de que está muy relacionado con lo que es la zona superior tabicaria, ¿no? Básicamente también ahí se pueden observar los senos paranasales. En la parte posterolateral encontramos también los ramilletes de los nervios faciales y nervios olfatorios, ¿no? Que básicamente van a bajar en la zona cerebral. Acá encontramos los ramilletes olfatorios, esta zona llamada zona cribiforme de la estructura de la base craneana va a bifurcar o proyectar la inervación hasta la zona de los cornetes nasales. Ahí podemos observar la zona de los cornetes nasales específicamente relacionados directo con lo que vendría a ser la parte también de la estructura nerviosa, del ganglio nervioso, ¿no? De la zona maxilar, del ganglio trigeminal, que va también hasta la zona inferior que lleva lo que vendría a ser parte de la inervación facial. Acá también encontramos el nervio nasopalatino, que vendría a ser un ramillete que nace de la zona del conducto perigoideo, o también conocido como el conducto vidriano, que va hasta la parte superior por el conducto incisivo hasta lo que vendría a ser anastomosis con parte del nervio olfatorio, ¿no? Que tiene como también una anastomosis directa porque tiene ramilletes que van a relacionarse. En la parte más inferior vamos a encontrar lo que vendría a ser los nervios de la cavidad nasal. Acá vamos a encontrar distribución mucosa, ¿no? Está relacionada con lo que es esta tinta azul. También paredes en las cavidades nasales, estructura del tabique nasal, acá se encuentra como base, ¿no? Justamente estos ramilletes relacionados con la cribiforme son por donde salen los nervios olfatorios, ¿no? Ya directamente la relación que hay con los nervios olfatorios ya viene a ser una relación directa con la parte sensorial, con la parte externa. Mientras está dentro, la parte funcional está comandada por parte de lo que vendría a ser la zona del encéfalo y también la zona del tronco encefálico, en este caso para las inervaciones posteriores, ¿no? Porque la inervación anterior y la inervación de los dos primeros pares va a estar relacionada con la parte del encéfalo. Acá se puede observar directamente cómo se encuentran bifurcando la inervación de lo que vendría a ser el bulbo olfatorio. Va a tener ramilletes cribiformales que van a salir directamente a los cornetes nasales. Más abajo se puede observar la estructura que relaciona el ganglio de la zona del tronco encefálico, o también conocido como el ganglio pterigopalatino, que va directamente a inervar tanto anterior como lateral. Más arriba también vamos a encontrar parte del conducto del nervio etmoidal anterior, que va como base del quinto uno, nervio trigeminal. En esa parte también encontramos muy adherido la pared lateral de la cavidad nasal. Por encima vamos a encontrar también el nervio petroso mayor y el ganglio pterigopalatino, que está directamente relacionado con lo que vendría a ser la inervación vegetativa, motora de la estructura dentaria. Igualmente el nervio nasopalatino, como también los ramos nasales e inferiores del nervio palatino mayor. Se encuentra justamente en esta zona, muy relacionada con lo que vendría a ser el ganglio trigeminal. Más abajo encontramos también inervación que va a relacionarse directamente con la zona del piso superior de los dientes. Y acá podemos observar directamente los nervios nasopalatinos, directamente relacionados hasta la zona superior. Inervan dentadura, inervan también conducto incisivo y también lo que es los ramos nasales intermedios del nervio etmoidal anterior, que va a relacionarse directamente con lo que es bulbo olfatorio. Entonces visualizamos ampliamente cómo la cavidad de la boca y el orofacial se relacionan, ¿no? Directamente por la inervación grande que hay y permite de que haya todo un sistema en el cual haya pues toda una interacción por parte del sistema nervioso, la parte sensorial, la parte también relacionada a lo que es la parte motora, porque también vamos a ver inervación muscular,
¿no? Y también relaciones directas con los nervios faciales, con los nervios trigeminales y también pares craneales. Ahí observamos, por ejemplo, una distribución de lo que vendría a ser el nervio nasopalatino. En la parte superior también encontramos los nervios nasales superiores y posteriores. Ahí justamente se relaciona lo que es una estructura ganglionar que tiene relación con el sistema simpático, a nivel de la cavidad timpánica y nervio del plexo carotídeo, así como también la propia arteria carótida, que llega a gran inervación a nivel de lo que es la estructura sanguínea. Ganglio cervical superior, que se relaciona directamente con el plexo cervical, que tiene correlación directa para lo que vendría a ser segmentos inferiores. Toda esta zona es zona vulvar. Zona vulvar medular relaciona directamente a partir de la estructura central de los puntos basales, o también conocido como los ganglios basales, ¿no? Los ganglios de base de origen, los cuales relacionan directamente el nervio para poder dar funcionamiento. Uno de ellos es definitivamente el nervio séptimo par, nervio facial, que viene directamente de la zona bulboprotuberancial y va a anexarse directamente en un recorrido anastomósico hasta las partes más inferiores y de trabajo mecánico y funcional. Tenemos, por ejemplo, relación con el ganglio geniculado, igualmente con el nervio petroso parasimpático, a nivel del nervio petroso profundo, a nivel del conducto pterigoideo y el nervio maxilar, ¿no? Directamente esta zona se relaciona con lo que es la zona del agujero redondo, ya de la base del cráneo, ganglio pterigoideo y también la estructura de la fosa pterigopalatina. Igualmente va a haber ramos que van a tener relación directa con las zonas posteriores y superiores, así como laterales mediales de la fosa pterigopalatina. Igualmente habrá un nervio infraorbitario y un nervio nasal. En la parte superior permitirá dar orígenes posteriores a lo que vendría a ser la zona de la inervación del orofacial. Entonces, básicamente vamos a tener en cuenta toda la inervación completa. A nivel de estos nervios ciliares y largos, también vamos a encontrar inervación muy importante, ¿no? Por ejemplo, la zona del ganglio ciliar también encontramos, nervios lacrimales, también podemos observar nervios nasociliares que se relacionan directamente con el nervio frontal, ramo tentorial también. Esta parte de acá vendría a ser parte del trigeminal, ¿no? Que son exclusivamente ramilletes del nervio craneal, ¿no? Si nosotros observamos la zona del nervio craneal, vamos a tener como principal característica que estos van a bifurcar. La bifurcación a nivel de ellos se da a partir de lo que es la división en sus tres ramilletes principales. Un ramillete oftálmico, un ramillete maxilar y un ramillete mandibular. Normalmente estos tienen una relación directa con lo que es el ganglio trigeminal semilunar. Y a partir de ahí comienza la subdivisión. Encontramos la inervación, por ejemplo, que va hacia la oftálmica y se relaciona directamente con los nervios infratrocleares, así como también en el nervio cigomático temporal. También tenemos parte de la inervación a nivel de los corrientes nasales y ramos nasales externos del nervio etmoidal anterior, justamente en esta zona. Si se puede observar, toda la zona de los nervios alveolares van a bifurcar hacia la inervación dentaria. O sea, los dientes están inervados por la parte de ramillete de los nervios alveolares e infraorbitarios. Luego encontramos una membrana mucosa que también se encarga de cubrir las estructuras que están periféricas hacia lo que vendría a ser los nervios alveolares. También ramos dentales y gingiviales. Un pequeño plexo de nervios llamado el plexo del nervio alveolar y nervios infraorbitarios que van a penetrar directamente al conducto infraorbitario. Entonces, ahí observamos toda la estructura facial, ¿no? Directamente relacionada con lo que es el rostro, con lo que vendría a ser la parte fisiológica y estructurante del sistema. Ya encontramos más músculos en este caso, ¿no? Y lo importante es que vamos a poder bifurcar lo que es la parte muscular, ¿no? A este nivel, ¿no? Importante mencionar acá cómo se estructura y se distribuyen realmente todo el sistema musculoesquelético a nivel de las partes funcionales, musculares, obviamente, y estructurantes del sistema. Principalmente, ahí es lo que podemos destacar, la importancia de lo que es la función a nivel de lo que es sistema nervioso, porque estamos relacionando mucho las estructuraciones de todo lo que vendría a ser la parte de los nervios craneales, como es el caso del trigeminal,
el facial que se relaciona mucho, ¿no? Así como también toda la estructura que está periférica directamente, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder visualizar y bifurcar Entonces visualizamos ahí la importancia que tiene, pues, lo que vendría a ser la parte facial, como bien les mencionábamos, ¿no? Principalmente porque se relaciona con lo que es la función de los sistemas musculares, ¿no? Vamos a poder bifurcar la importancia que tienen estos nervios, esas estructuras nerviosas, con lo que vendría a ser toda la parte del funcionamiento, empezando porque son nervios craneales específicamente, ¿no? Y aparte también de ello, la importancia que tienen para poder ejecutar funciones básicas e importantes del sistema nervioso. Por eso es importante la mención que se hace acerca de lo que es los pares craneales en este caso. No es menos importante hablar sobre la importancia que tienen cada uno de ellos dentro del funcionamiento del propio cuerpo, del propio sistema que se va adaptando, de la propia función que va adquiriendo, porque prácticamente todo el sistema se basa en su propio funcionamiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de funcionamiento, nos referimos a la forma como éste puede responder ante el propio medio. Vamos a tener en cuenta, muy importante para poder entender, que las partes fisiológicas a las cuales se refiere se pueden observar en la siguiente gráfica. Ahí vamos a observar lo que vendría a ser específicamente todo un ramillete completo, estructurante del sistema, en el cual se va a poder notar específicamente todo lo que vendría a ser las estructuras relacionantes con la parte de funcionamiento, con la parte estructural de lo que vendría a ser el sistema nervioso. Ahí, por ejemplo, podemos visualizar ramos meningeos a nivel de lo que es agujero espinoso. El agujero espinoso en la parte inferior, en la parte superior vamos a encontrar anexos también de arteria meningea media, también básicamente vamos a encontrar estructuras temporales, todo lo que vendría a ser componente de lo que son los pares craneales. Nervio facial, por ejemplo, se puede observar o bifurcar un nervio mixto, ¿no? Cuyo nacimiento real se da a nivel de la zona del tronco encefálico. Tenemos igualmente nervios de la cuerda del tímpano y también nervios linguales, así como también nervios alveolares y también estructuras mieloioideas. Entonces, la visualización de todos estos elementos nos permite a nosotros poder tener muy en cuenta cómo la fisiología va a actuar sobre ellos. Igualmente, en la anatomía descriptiva se puede observar nervios bucales, también como el músculo buccinador, así como también ganglios submandibulares y zonas de las glándulas sublinguales, que específicamente se relacionan con lo que es la parte de las sensaciones de la lengua, de lo que es la inervación directa también, porque tiene ramas también que vienen del tronco encefálico, de la segregación de saliva por las glándulas gustativas, las estructuras glandulares,
todas ellas también van a tener opción. Importante también considerar lo que vendría a ser las zonas musculares, porque ahí encontramos parte de los músculos de la parte posterior del cuello. Igualmente están en córtex para que se pueda visualizar las partes blandas. Finalmente, los cartílagos nasales, que básicamente se pueden observar acá, ¿no? Cómo se contienen, se bifurcan hasta las zonas colaterales. Nasal, ahí un poquito observamos. Y bueno, esta imagen se puede observar claramente la disección anterior, ¿no? Todos los espacios recorridos por parte, pues, de lo que es la anatomía descriptiva, cómo se puede observar, ¿no? La hoz cerebral central, los bordes desde arriba, ¿no? Desde la parte superior se puede observar los bordes, ¿no? Formados por la parte del cráneo, obviamente. En la parte más superior hay parte de córtex musculares también, se puede observar. Visualizamos también lo que es el encéfalo propiamente, ¿no? Se puede observar ahí el encéfalo. Y lo que vendría a ser las estructuras que están periféricas, ¿no? En el propio cerebro, hoz del cerebro, parte anterior, cavidades nasales, se puede observar ahí, un gran ramillete, parece como un laberinto. Igualmente también el tabique nasal, la parte también de lo que vendría a ser las cavidades nasales y lo que vendría a ser la concha nasal media, ¿no? A ese nivel se puede observar los ramilletes internos de la nariz, cartílagos, también parte ósea. La fosa orbitaria, ¿no? Donde van obviamente los ojos, alrededor de ella hay tejido adiposo celular subcutáneo, que es grasa, ¿no? Así como también se puede observar ahí lo que vendría a ser la parte de los infraorbitarios. En la parte más inferior, alveolares y también músculos buccinadores en esta zona. Se puede observar un poco la parte de la lengua y la mandíbula también con la parte de lo que es el cuerpo mandibular. Desde ahí se puede observar una visión anteroinferior, perdón, lo que vendría a ser las cavidades nasales, los lóbulos oculares. En la parte inferior encontramos celdas hermondales, igualmente también grasa orbitaria. Zona del quiasma óptico, ¿no? En la parte se puede observar ahí cómo va desde el cerebro, la zona encefálica, hasta la parte de los lóbulos ópticos. Es una visión súper inferior, ¿no? Por eso se puede visualizar de esta manera. Es como si vieran desde arriba. Luego llegamos a lo que es factores importantes, como es el caso de los senos paranasales específicamente. Vamos a visualizar también los senos paranasales específicamente, en los cuales se puede visualizar lo que vendría a ser zonas importantes, zonas estructurantes del sistema nervioso, que nos permitirá pues estructurar adecuadamente lo que es las funciones a nivel de todo el cuerpo, de todo el sistema, porque estos van a permitir que haya pues en este caso una función específica que se relacione directamente con todo lo que es la parte del funcionamiento, ¿no? Entonces, reestructurando ello, vamos a poder visualizar lo que es la parte de los senos paranasales en relación a la forma como estos están formados, ¿no? Una zona sagital, que encontramos ahí, es un corte sagital, se puede ver el seno frontal, ¿no? En la parte superior, ahí se puede visualizar el seno frontal. También vamos a poder visualizar lo que vendría a ser la abertura del conducto nasofrontal, igualmente un hiato semilunar en la parte superior, ¿no? Ahí vamos a ir observando poco a poco lo que vendría a ser una apófisis unciforme, y también vamos a ir viendo una abertura del seno maxilar, ¿no? Esa parte lateromedial. La concha nasal inferior es como ramilletes que están alrededor de la zona del orofacial. Ahí observamos una concha nasal media, igualmente un seno estenoidal y también la abertura del seno esfenoidal. En la parte superior, celdas de senos etmoidales, que básicamente forman las estructuras de cavidades.
intrínsecas. En esta imagen podemos observar nítidamente lo que son los senos frontales y las aberturas del meato nasal medio. En la parte lateral, acá observamos en este córtex lateral lo que vendría a ser los cartílagos nasales, así como también va a haber las raíces dentarias, que ya se relacionan luego con lo que es la inervación. Esta es una disección lateral, ¿no? Por cierto, acá observamos entonces el seno maxilar, que es amplio, y podemos observar todo lo que vendría a ser la parte de abertura del meato nasal medio. Vamos a poder observar también unos huesos de las cavidades nasales, así como los senos paranasales, específicamente porciones de conductos nasolacrimales que van a formar lo que vendría a ser surcos. En la parte inferior, hueso nasal, hueso lacrimal también encontramos, agujero nasolacrimal, y también vamos a ir encontrando poco a poco lo que son los agujeros nasolacrimales inferiores, superiores, en la parte también de lo que vendría a ser la cavidad oral, ¿no? La infección en la cavidad bucal. También vamos a encontrar justamente lo que son los filtros del labio, ¿no? Así como el paladar blando, el arco palatofaríngeo, la úvula, el arco palatogloso, amígdala palamar, igualmente la pared posterior de la faringe, ¿no? En cada uno de ellos. Es una inspección general que se está haciendo para poder comprender, ¿no? Cómo se está distribuyendo a nivel anatómico, ¿no? Ahí observamos, por ejemplo, la papila incisiva, en la parte superior, la fosa incisiva, lo que vendría a ser parte de la inervación y también de la irrigación sanguínea en el piso superior de la boca. Observamos, por ejemplo, pliegues palatinos que son transversales, así como también rafe palatino y apófisis palatinas del maxilar en esa zona. También vamos a encontrar glándulas palatinas y también láminas horizontales a ese nivel, a nivel del hueso palatino específicamente. En esa zona vamos a encontrar lo que es aponeurosis de la palatina y también vamos a poder visualizar músculos de la úvula, glándulas salivales menores y motores, así como también músculos palatofaringeos, amígdalas palatinas al nivel lateral, y también vamos a encontrar lo que vendría a ser parte de lo que es la parte de músculos palatogloso, así como músculos constrictores superiores de la faringe y rafe pterigoidomandibular. Se puede observar también a nivel de esta escala de visión anterior músculos elevador del velo del paladar en la parte superior, músculos tensor del velo del paladar, así como también músculos pterigoideos mediales, están ciertamente cortados para su mejor estudio, y también músculos de la úvula. Bueno, básicamente la importancia de manejar la ATM es conocer, por ejemplo, las funciones más importantes que son, ¿no? Porque básicamente la ATM tiene como función principal varios controles funcionales, ¿no? Entre muchos de ellos la masticación, por ejemplo, que es tan importante para poder comer, para deglutir, ¿no? La parte de la formación del bolo alimenticio, el habla, ¿no? Integrar lo que es la ATM para que funcione adecuadamente la estimulación a este nivel. Igualmente también trabajar mucho lo que es la parte de la gesticulación con los nervios craneales, ya acá el nervio facial, control de la lengua, algunos músculos relacionados con la parte de la gesticulación, ¿no? La parte de las cadenas orofaciales. Por ello es importante entender la ATM, cómo funciona, ¿no? Porque tiene una importancia funcional, estructural, ante sistemas muy importantes realmente que permiten que estos puedan funcionar adecuadamente, ¿no? Este funcionamiento es tan importante para que le permita pues adaptar funciones, estructurar sistemas, ayudar a que estos puedan contribuir con lo que es el estilo de vida normal del paciente. Entonces nosotros vamos a poder tener en cuenta mucho la función que tiene específicamente para que pueda activar, estructurar adecuadamente ese funcionamiento, se reorganice también y pueda manejarse desde todo punto de vista la parte del funcionamiento, de adaptación de este mismo, ¿no? Porque definitivamente para nuestra importancia
es muy importante tener en cuenta cómo este funcionamiento adapta las diferentes capacidades del sistema nervioso, en este caso, para que éste pueda responder adecuadamente, ¿no? Es muy imperativo poder empezar el trabajo a partir de su propio funcionamiento, de su propio conocimiento fisiológico. Acá podemos observar, por ejemplo, en esta visión lateral, ¿no? Observamos, por ejemplo, la parte nodular, la parte relacionada con lo que es los nódulos específicos de quién, de lo que vendría a ser las estructuras de los músculos hipogloso, el mioidiogloso, miloioideo, digástrico de la nuca, músculos digástricos del vientre anterior. Pues cada uno de ellos está estructurando el funcionamiento de la propia TEMI. En la parte posterior, si hablamos de zonas, digamos, relacionadas con la parte ósea, apófisis mastoide, apófisis estiloide, músculos digástricos también, encontramos también hueso yoideo. Toda esta estructura se relaciona con lo que son la inervación a nivel de los cervicales, por ejemplo, el ganglio cervical superior, la relación directa con lo que vendría a ser la parte de los complejos orofaciales, músculos de velo del paladar. Todos ellos van a tener relación directa para el manejo de la TEM. Se puede visualizar ahí claramente cómo está formado la parte muscular, ¿no? Como bien hemos mencionado, toda esta estructura se anexa hacia lo que son los músculos de la parte de la fascia, de la parte del rostro, ¿no? Y se puede visualizar ahí muy claramente que estructuran todo lo que es un sistema musculoesquelético, de funcionamiento, de adaptabilidad, ¿no? También pueden estar muy relacionados con lo que es la parte motriz, ¿no? Porque el movimiento juega un papel importante para lo que es la parte del funcionamiento, por ejemplo, propioceptivo, por ejemplo, de fascias neuromusculares, que les sirve mucho para que adapten lo que es funcionabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte de funcionamiento del propio cuerpo y de propios sistemas para que puedan permitir que estos funcionen a la par con lo que es un sistema de integración, un sistema de adaptación que va a ser muy importante para manejar estructuras de funcionamiento, estructuras que permitan manejar cadenas neuromusculares también desde todo punto de vista, y también manejar propiamente toda la fisiología del cuerpo, ¿no? Porque por cadenas musculares se puede observar que estos van a permitirle funciones específicas a nivel estructural, como es el caso, por ejemplo, de la gesticulación, de la propia respiración, del control del ATM, del control del funcionamiento propioceptivo, ¿no? Entonces va a haber una capacidad por parte del sistema muscular de poder adaptar, de poder integrar funciones, de poder reorganizar funciones muy específicas en base a todo este sistema. Por ello, vamos a tener muy en cuenta que este funcionamiento se va a ver adaptado con el movimiento, con la funcionabilidad, con la estructurabilidad también que tiene este mismo, ¿no? Entonces, ahí observamos músculos, por ejemplo, que están relacionados con lo que son
Bajamos y vamos a observar de adentro hacia afuera lo que vendría a ser la estructuración muscular, ¿no? Ahí se puede observar músculo detensor del velo paladar, músculo elevador del velo paladar y ganglio pterigoideo. Ahí en la parte lateral izquierda en su pantalla se ve nervio miloideo y gancho del pterigoides. En la parte superior, láminas medulares de apófisis pterigoideas y nervios linguales. Importante también esas arterias maxilares para poder ayudar en inervación de toda la zona bucal interna. Nervio auriculotemporal, parte de este también se relaciona directamente con lo que vendría a ser los pares craneales y nervio macetérico, ¿no? Entonces, observamos de una visión interna, intero-externa, ¿no? Si quiere decir que de adentro hacia afuera podemos observar. Y ahí se encuentra, pues, obviamente, toda la parte de los cambios dentales, ¿no? Cómo empiezan a cambiar los dientes, cuando son de leche, cuando es pequeñito, y luego ya comienza a formarse toda la TM, formando por una dentación, obviamente, una dentación adecuada de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí observamos los tiempos, los periodos de edades en los cuales se da, ¿no? Lo que vendría a ser los incisivos dentales, de apenas 8 a 10 meses, los incisivos laterales de 8 a 10 meses, y los caninos de 16 a 24. Algunos de cambio con lo que vendría a ser los dientes de leche, y luego empiezan a salir los verdaderos dientes permanentes, ¿no? Ahí se puede observar cómo se encuentra formado todo lo que es la zona del agujero palatinos mayores y menores, ¿no? Ahí se ve la formación dentaria. Composición de la lengua también, ahí vemos estructuras de la lengua, y básicamente estructuras colaterales también. Funcionalmente es muy adaptativa y también permite que pueda manejarse el complejo orofacial a este nivel, ¿no? Entonces, básicamente un poquito acerca de ello estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, visualizando. Entonces, consideramos que toda una estructuración hay para este funcionamiento, ¿no? Para que se pueda trabajar específicamente todo lo que es sistema integral, ¿no? De funcionamiento adaptativo, ¿no? En el cual se relaciona directamente con lo que es la ATM, ¿no? Y la ATM, como bien lo habíamos mencionado, va a tener varias funciones, ¿no? Varias funciones principales que le permitirán poder tener éxito en su propio funcionamiento. Docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Revisemos un poco los objetivos de la ayudantía. Conocer las principales relaciones de la cavidad oral dentro del cráneo. Conocer la anatomía de las paredes de la cavidad oral. Conocer la anatomía de la lengua considerando musculatura e inervación. Conocer algunas principales características de los dientes.
conocer ubicación y algunas relaciones de las glándulas salivales, aplicar los conocimientos adquiridos mediante juegos interactivos. Las relaciones de la cavidad oral son hacia superomedial con las cavidades nasales y hacia superolateral con los maxilares. A inferior se encuentra próxima al cuello, separados parcialmente por el músculo miloioideo. A anterior se encuentra en abierta comunicación con el medio externo a través de la hendidura labial, y a posterior se continúa con las fauces para llegar a la faringe. Finalmente, el límite lateral es el músculo buccinador. Entre las paredes superficiales destaca la anterior, donde encontramos los labios superior e inferior, unidos hacia lateral en las comisuras labiales. Los límites del labio superior van desde el subtabique a la hendidura labial y lateralmente los dos surcos nasogenianos. El pliegue que observamos en la línea media se denomina filtrum. Con respecto al labio inferior, los límites son los mismos, pero en este caso, el inferior es una línea horizontal que pasa en relación al mentón. Las capas que encontramos son piel, mucosa, tejido adiposo y la más importante, que es la capa muscular, conformada por el músculo orbicular oral. Más profundo, ya dentro de la cavidad oral, encontramos una capa glandular con glándulas salivales menores para llegar finalmente a la mucosa oral. Al lateral encontramos las mejillas. Tenemos un plano de tejido adiposo más desarrollado antes de llegar al plano muscular conformado por el buccinador, que está atravesado por el ducto parotídeo. El techo de la cavidad oral está dado por el paladar duro, formado por los procesos palatinos de los maxilares y los procesos maxilares de los palatinos. Vamos a encontrar el agujero incisivo que conduce las ramas terminales de vasos y nervios nasopalatinos, y posterior a este los dos agujeros palatinos mayores, atravesados por vasos y nervios palatinos mayores. Finalmente tenemos los canales palatinos menores, por los que emergen elementos encargados de la vascularización de la pared posterior de la cavidad oral. Todo esto está cubierto por mucosa palatina que en la zona anterior tiene una serie de relieves como la papila retroincisiva, pero en la zona posterior es lisa y aloja las glándulas palatinas. En la pared inferior predominan tejidos blandos, donde destaca la lengua con sus compartimientos paralinguales. La mucosa lingual se continúa con la encía, que recubre los procesos alveolares del arco dental inferior, y conforma el límite real de la cavidad oral hacia inferior, cubriendo al músculo miloioideo. Esta mucosa recubre la mayor parte de la cara superior de la lengua y parte de su cara inferior, pero sus límites son poco claros al acercarse a encías o faringe. En la cara inferior de la lengua, esta se encuentra unida con el piso por el frenillo lingual, rodeado por dos carúnculas sublinguales por donde drena la glándula submandibular. Hacia lateral hay unas eminencias provocadas por las glándulas sublinguales que tienen una serie de conductos pequeños para drenar hacia la cavidad. La lengua tiene una cara superior y una inferior. El cuerpo de la lengua son los 2/3 anteriores que quedan libres y en relación a la cavidad oral. El último tercio se curva hacia abajo, quedando vertical, y se denomina raíz de la lengua. Se reconocen dos bordes laterales, un ápice y un surco en dirección antero-posterior de profundidad variable. En la unión del cuerpo con la raíz, hacia posterior, se observa el surco terminal, y en su línea media tiene una fosita que es el vestigio del conducto tirogloso. En su tercio posterior, la lengua es rica en tejido linfoide, constituyendo las tonsilas linguales, muy cerca de las tonsilas palatinas. Hacia posterior, la mucosa lingual se continúa con la mucosa de la faringe para llegar finalmente a la epiglotis. La unión entre lengua y epiglotis es a través de 3 pliegues de mucosa, uno medial y 2 laterales, que forman a su vez 2 fosas que denominamos panículas. En la superficie tenemos las papilas linguales. Las más numerosas y pequeñas son las papilas filiformes. Las fungiformes son más grandes y están relacionadas con el gusto, no así las filiformes cuya función está relacionada con el tacto. En los bordes laterales están las papilas foliadas, que no tienen mayor función. Las papilas más grandes y menos numerosas son las papilas circunvaladas, que se ubican anteriores al surco terminal. Para inervación debemos considerar tanto tacto y dolor como sentido del gusto. En el tercio posterior, estas dos funciones son responsabilidad del glosofaringio, con un poco de ayuda del vago.
en la zona de las valléculas. En el cuerpo de la lengua, la sensibilidad táctil y dolorosa viene por cuenta del nervio lingual, rama del mandibular, mientras que el gusto está dado por el nervio cuerda del tímpano, rama del facial. La inervación motora de la lengua está a cargo del hipogloso. Entre los músculos más importantes de la lengua tenemos el genio gloso, que se inserta en las espinas mentonianas superiores y se dirige en forma radiada hacia el esqueleto profundo de la lengua. También está el hiogloso, que se inserta en el hioides, el estiloigloso, que viene desde la estiloides, y otro grupo de músculos, como el faringogloso y el palatogloso. También existen muchos músculos pequeños en el espesor de la lengua, llamados músculos intrínsecos de la lengua. Posterior al paladar duro encontramos el paladar blando o velo palatino, que separa la orofaringe de la nasofaringe en la respiración y deglución. Está constituido por mucosa y músculos. Se inserta anteriormente en el borde posterior del paladar duro y hacia posterior se encuentra suspendido hacia abajo. A nivel de la línea media del borde inferior encontramos la úvula. Los bordes laterales del velo palatino se confunden con las mucosas de la faringe, formando el pliegue palatogloso o pilar anterior. El pilar posterior será el músculo palatofaringeo cubierto por mucosa, y entre ambos pilares encontramos las tonsilas palatinas. En esta pared también tenemos el músculo tensor del velo palatino, que se inserta superiormente en la fosa escafoidea del efenoides. Este músculo desciende paralelo al ala medial del proceso pterigoides y desde su gancho se refleja, se vuelve tendinoso y se va hacia la línea media para confundirse y unirse a las fibras del tensor del lado contrario. Por otro lado, el músculo elevador del velo palatino se inserta en la porción petrosa del hueso temporal, en su cara inferior, y desde ahí se dirige hacia el velo palatino que está anteroinferior. Por último, vamos a tener el músculo ácido de la úvula, que en realidad son dos músculos unidos. El vestíbulo se encuentra delimitado hacia anterior por los labios y a lateral por las mejillas, mientras que el límite profundo es la oclusión de los arcos dentales. Encontramos un cambio histológico en la mucosa oral que a nivel macroscópico se observa como un cambio en la coloración y en la consistencia de esta, que da origen a las encías. Los puntos más pronunciados de esta mucosa entre los dientes se denominan papilas gingivales o papilas interdentarias. Entre el límite de la mucosa vestibular y las encías observamos repliegues conocidos como frenillos, siendo el más importante el superior, aunque existen también uno inferior y varios laterales. Cuando los dientes están en oclusión, podemos ver el espacio retromolar entre el tercer molar y la rama de la mandíbula. A los dientes se les reconoce anatómicamente dos porciones, una corona y una o varias raíces. Ambas partes comparten un tejido central que se llama dentina, muy parecida al hueso. La corona presenta un tejido altamente mineralizado, que se denomina esmalte. Dentro del diente identificamos una cavidad en relación a la corona y canales radiculares para las raíces. Estas cavidades evidentemente deben ser ocupadas por algo. Ese algo es un tejido que se denomina pulpa dentaria y contiene los vasos y nervios de los dientes. En la misma posición en que la corona tiene esmalte, las raíces tienen cemento, que recibe fibras del ligamento peridental para unirse al alveolo respectivo. Existen dientes anteriores y posteriores. Los anteriores tienen funciones de corte o desgarro del alimento y tenemos un incisivo central, un incisivo lateral y un canino en cada hemiarco. Los dientes posteriores forman la dentición definitiva, donde encontramos premolares y molares. Los premolares son 2 en cada hemiarco y los molares 3. Se diferencian porque los molares son más grandes y tienen más raíces, aunque cumplen la misma función. Los niños no tienen premolares y tienen menos molares, por lo tanto tienen menos dientes. Dentro de las glándulas salivales encontramos las labiales, las palatinas, las linguales y algunas pequeñas que descansan sobre la cara lateral del buccinador. También hay algunas glándulas cercanas a la parótida que se llaman glándulas bucales. La función de todas ellas es drenar en la cavidad oral a través de conductos pequeños. También tenemos las glándulas salivales mayores, que son 3 pares, las sublinguales, las submandibulares y las parótidas, cuyos conductos drenan a nivel del segundo molar superior en la papila parótida. Mucho éxito con su estudio.
Entonces ahí un poquito estamos viendo acerca de lo que es la función de básicamente estructuras musculares, funcionales, ¿no? Y básicamente nosotros cuando hablamos de la cavidad oral y de las estructuras que están periféricas, es muy importante mencionar también la parte muscular. Así como también mencionar cómo se encuentra estructurada todas las funciones que están periféricas a ella, como es el caso, por ejemplo, de la arteria y la vena temporal superior, ¿no? Entonces tenemos lo que es los nervios auriculotemporales, también ramos del nervio facial, que están directamente relacionadas con la glándula parótida, igualmente arteria transversalia facial, como la que está junta a la arteria parótida accesoria, ¿no? También vamos a encontrar lo que vendría a ser ganglios submandibulares específicamente. En las partes más inferiores vamos a encontrar lo que vendría a ser ganglios sublinguales y también conductos submandibulares. También vamos a encontrar arterias y venas sublinguales que se relacionan directamente con zonas más inferiores, como el hueso hioides, parte de la vena yugular interna, parte de la arteria carótida externa, ¿no? Encontramos todo lo que vendría a ser los componentes anexos de la parte estructural de los músculos del rostro, de las partes orgánicas que están relacionados con glándulas también. Y bueno, un poquito acá la parte dentaria, y desde el punto de vista intrínseco, se puede observar también cómo está formada todas las cavidades funcionales, estructurales del sistema, en este caso orofacial, ¿no? Se ve cómo se encuentra un corte de tipo sagital, todo lo que vendría a ser el seno frontal, los senos esfenoidales, igualmente también la silla turca a nivel de la base del cráneo, a nivel del tabique nasal, nasofaringe también. Encontramos también parte de lo que es el paladar blando, acá también glándulas palatinas, a nivel del paladar duro también encontramos, conductos incisivos, acá encontramos lo que es las fascias, ya relacionadas con lo que es la silla turca y los orificios faringeo-trompas auditivas. Más abajo encontramos lo que es la silueta de todas las vértebras que se relacionan una tras otra por los cuerpos vertebrales, uno tras otro separado por discos intervertebrales también que van a formar luego la parte de la columna vertebral, parte cervical, y luego también encontramos todo lo que vendría a ser los anexos posteriores de las vértebras, como es el caso, por ejemplo, de las apófisis espinosas. Ahí podemos observar, por ejemplo, la parte de la musculatura, cómo se encuentra formando, toda la parte estructural, anexos dentro de lo que es la parte del funcionamiento muscular, del funcionamiento óseo, de las partes funcionales de los músculos y también estructurales. Ahí podemos encontrar y visualizar, por ejemplo, lo que vendría a ser la parte de los músculos constrictores superiores, ¿no? Específicamente. También encontramos todo lo que vendría a ser la parte del esófago, de la tráquea, así como también zonas escasas de fibras musculares y músculos que están relacionados con la zona faringea. Por abajo encontramos toda la irrigación de estos mismos. Cada uno de ellos se relaciona directamente con arterias. Por ejemplo, la arteria orbitaria, igualmente supratroclear, así como también arterias meningeas, como también encontramos arterias temporales profundas, arterias dorsales nasales. Ahí encontramos también arteria mesentérica y también la parte de lo que vendría a ser arterias angulares relacionadas con todo lo que vendría a ser la irrigación del rostro. Arterias también infraorbitarias y también arterias esfenopalatinas en la parte más inferior. Luego vamos a encontrar arterias alveolares y que se relacionan directamente con arterias faciales posteriores. Acá encontramos lo que es la bifurcación directamente de la principal arteria conocida específicamente como la carótida. De acá van a salir otras estructuras arteriales que van a encargarse de toda la zona superior lateral del cráneo y también de de irrigar la zona de lo que vendría a ser el complejo orofacial, conocido como parte oftálmica.
Entonces, ahí vamos viendo básicamente todas estas estructuras forman parte de lo que es un complejo arterial. En la parte de miembros inferiores, superiores, también van a tener cada uno sus propios nombres, ¿no? Básicamente, cómo se distribuyen, eso es muy importante mencionarlas. La explicación de esto es muy importante, ¿no? Porque se habla mucho de la forma como estos van a relacionarse directamente con los músculos, las estructuras que están relacionadas directamente para lo que es la irrigación sanguínea, y por ello vamos a considerar mucho lo que es la forma de cómo estas arterias importantes tienen una relación directa con lo que vendría a ser la parte del sistema funcional, del sistema estructurante, de funcionamiento muy importante para lo que es sistema nervioso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se da esto mediante este pequeño video en el cual vamos a compartir la parte de ese funcionamiento tan fundamental, ¿no? Específicamente, las arterias van a tener como base fundamental lo que es esa irrigación necesaria para poder oxigenarlas, ¿no? Oxigenar todas las partes blandas, musculares del sistema de adaptación e integración, ¿no? Y primero, antes que todo, tenemos que conocer cómo se da este funcionamiento, ¿no? Específicamente. Ok, buenas amigos, bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy hablaremos acerca de la irrigación del cuello, es decir, de las arterias que le llevan sangre. ¿Ok? Esta explicación está dividida en dos videos. En este video yo le voy a explicar la primera arteria, que es la que más irrigación le da al cuello, que es la arteria carótida primitiva. En anatomía, lo primitivo también se conoce como común. Entonces la van a encontrar con el nombre también de arteria carótida común. Y en el siguiente video hablaremos de la segunda arteria que me irriga el cuello, que es la arteria subclavia. Entonces hoy hablaremos de la carótida común, de sus únicas dos ramas que son la carótida interna y la carótida externa, y nos enfocaremos en la carótida externa, que es la que le da la mayoría de las ramas que irrigan el cuello. Esas van a ser 6 ramas principales y 2 ramas terminales. Entonces hablaremos de la arteria faríngea ascendente, de la tiroidea superior, de la arteria lingual, de la facial, de la occipital y la arteria auricular posterior. Y por último les mencionaré sus 2 ramas terminales, que van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Entonces, para comenzar esto tenemos que comenzar con lo básico. Saben que todo el centro de la irrigación del cuerpo nace en el ventrículo izquierdo, que es quien me origina a la gran arteria aorta que me va a irrigar a todo el cuerpo. Entonces esa aorta, cuando sale, va a tener una porción que sube en el tórax, que es la aorta ascendente. Luego me hace un arco, que es lo que llamamos arco de la aorta o callado de la aorta con Y, o sea, callado porque tiene forma de bastón, eso es lo que significa callado en griego. Y luego la aorta empieza a bajar, que es lo que llamamos aorta descendente u aorta torácica. Lo que quiero que fijen para esta clase es el arco de la aorta, porque es del arco de la aorta que se originan las arterias que me van a irrigar el cuello. Entonces, bien, la primera rama que va a dar ese arco de la aorta va a ser el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Conocido en algunos libros como tronco arterial innominado. Ese tronco arterial innominado me va a dar a su vez 2 únicas ramas, que son la arteria carótida primitiva o común del lado derecho y la arteria subclavia del lado derecho. Pero la arteria carótida primitiva del lado izquierdo va a ser rama directa de la aorta, del arco de la aorta específicamente, va a ser su segunda rama. Y la tercera rama del arco de la aorta va a ser la arteria subclavia izquierda. De manera que aquí tenemos un hito. Primero, que el arco de la aorta da nada más 3 ramas, que es el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda.
y que ambas arterias carótidas primitivas del lado derecho e izquierdo tienen distinto origen. La derecha se origina del tronco arterial brachiocefálico, mientras que la izquierda, hablo de la carótida primitiva, se origina directamente del arco de la aorta. Este tronco se llama brachiocefálico porque brachio significa brazo, entonces da la subclavia, que es la que va para el brazo, y cefálico, bueno, de cabeza, da la primitiva, la carótida primitiva, que termina llegando con sus ramas a la cabeza. Entonces se supone que aquí está el esternón y la clavícula como punto de referencia anatómico para yo ubicar al tronco arterial brachiocefálico, que está mal escribir tronco arterial brachiocefálico derecho porque hay uno solo nada más y es derecho, entonces solamente digan el tronco arterial brachiocefálico. Justamente yo lo encuentro en la articulación externo-clavicular derecha. Y el inicio de la carótida primitiva izquierda lo encuentro en la articulación externo-clavicular izquierda. ¿Ok? Sin embargo, van a ver que la carótida primitiva izquierda tiene una porción torácica antes de esta carótida comenzar a estar en el cuello. Sin embargo, el punto de referencia anatómico para ambas estructuras va a ser las articulaciones externo-claviculares. Entonces comenzamos hablando de la arteria carótida común. Carótida en griego significa sueño profundo, porque los griegos sabían que al comprimir ambas arterias carótidas la persona entraba en síncope o en estupor, se desmayaba. Es por eso que le dieron el nombre de arterias del sueño, que es lo que significa carótida. Entonces la carótida común y primitiva, ya saben que tiene distinto origen. En esta imagen estamos viendo específicamente la del lado izquierdo, ¿ok? Ella no da ramas que van a irrigar el cuello directamente, sino que ella asciende en el cuello y cuando llega al borde superior de este cartílago, que es el cartílago tiroides, que corresponde a la vértebra C4, ella se acaba y se bifurca y origina sus dos únicas ramas, que son la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Entonces las relaciones de esa arteria carótida primitiva van a hacer que ella va a estar posterior a lo que es la cara posterior del cartílago tiroides y hacia medial. Acuérdense que esta es una visión lateral, entonces todo lo que sea capaz de tapármela es lateral y todo lo que se vea profundamente es medial. Medialmente vamos a encontrar al esófago, al nervio laríngeo recurrente que no se ve en esta imagen y a este músculo que está aquí, que es el músculo constrictor inferior de la faringe. Posteriormente, vean que están los músculos prevertebrales y estos que están aquí, que son los escalenos, y posteriormente también se me encuentran estas dos estructuras nerviosas. Esta, que es la que le ven el ganglio, que es la cadena simpática cervical, y posterior a ella lo que es el nervio vago o neumogástrico, que es el 10º par craneal. Vean en la siguiente imagen, que es un corte transversal de cuello, cómo la carótida común está inmersa dentro del paquete neurovascular del cuello, envueltas por esta membrana tan negro que es la vaina carotídea. Entonces ella va a tener como relación posterior, como les dije, a los prevertebrales y a los escalenos, así como también este nervio que está junto con ella en el paquete neurovascular del cuello, que es el nervio vago, y este que está detrás de ella, pero por fuera del paquete neurovascular, que es la cadena simpática cervical. Vean que como relación anterior va a tener a la cara posterior de la glándula tiroides y como relación anterolateral tiene a la vena yugular interna. Ahora, esta carótida interna está tapada también por los músculos infrayoideos y por el músculo esternocleidomastoideo que se encuentran tapándola casi en su totalidad. Vean incluso esta imagen como el músculo homoioideo, específicamente su tendón intermedio, cruza o surca lo que es la carótida primitiva. Se dice que esto ocurre a nivel de C6, que es justo a nivel del cartílago cricoides. Vamos a hablar entonces de la carótida interna. Recuerden que hasta C4 yo tengo la carótida primitiva. De allí para arriba ya se me bifurca. Entonces la carótida interna, oigan bien, no da ninguna rama en el cuello, porque la función de la carótida interna es irrigar el cráneo, el encéfalo. Solamente que para la carótida llegar desde el corazón hasta el cráneo tiene que pasar por el cuello, pero no irriga el cuello. Entonces ella va a tener 4 porciones, pero gracias a Dios la única que tenemos que aprendernos en cuello es la primera porción, que es la porción cervical. Entonces esa porción cervical va a ir desde C4 que ella nace hasta que ella
perfora el cráneo por el agujero carotidio, que es un agujero que se encuentra en el hueso temporal. Ahora, cuando esta arteria pasa por el agujero carotidio, deja o termina la porción cervical y comienza su segunda porción, que es la porción petrosa, que eso se estudia ya en contenido de cráneo, no se estudia en cuello. ¿Cuáles van a ser entonces las relaciones anatómicas de la carótida interna? Bueno, lateralmente, que ya saben que es todo lo que me lo vaya a tapar en esta imagen, vamos a encontrar al esternocleidomastoideo, que está seccionado, y al digástrico posterior, que también está seccionado. Así como también aquí debería estar el músculo estiloioideo, que es este que está aquí cortado, él también va a ser relación lateral. Lateral también encontramos estos dos nervios, que es el noveno par craneal, que es el glosofaringeo, y que es el duodécimo par craneal, que es el nervio hipogloso. Así como también lo cruza esta arteria, la vamos a ver ahorita, que es la arteria occipital. Medialmente, vamos a encontrar que ya está adosada a los músculos constrictores de la faringe, tanto al constrictor inferior, constrictor medio, que es este que vemos aquí, y al constrictor superior, que es todo este que vemos aquí. Entonces, la carótida interna tiene a esas estructuras como relación medial. Acuérdense que por encima de C4, la carótida interna también está dentro de la vaina carotidia, junto con la vena yugular interna, que es relación anterolateral de ella, la está aquí tapando, y el nervio vago, que es relación posterior. Las relaciones posteriores de la yugular interna, de la carótida interna, son las mismas que de la carótida primitiva. Es decir, los músculos prevertebrales junto con los escalenos, la cadena simpática, que es esta que tiene este ganglio que ven aquí, y lo que es el nervio vago. Y específicamente este ganglio es el ganglio cervical superior, que es la relación posterior más próxima que va a tener esta carótida interna. Ahora, hay dos estructuras que se encuentran en el inicio de la carótida interna, que son el seno y el corpúsculo carotidio. El seno carotidio no es más que la dilatación que tiene el inicio de la carótida interna, es decir, es que las paredes de la arteria se dilatan, ese es el seno carotidio. Y allí se encuentran unas estructuras que son receptores de presión. Es lo que los latinos, los romanos llamaban presorreceptores, pero que los griegos llamaban varoreceptores, es lo mismo. Esas son estructuras que tiene el cuerpo que son capaces de captar la tensión arterial. Y cuando están altas, se activan esos receptores del seno carotidio y le avisan al cuerpo que la tensión está alta, que busque otro mecanismo para bajarla. Hay otra estructura que se encuentra ya no en las paredes, como es el seno, sino que se encuentra en toda la bifurcación por fuera de las dos arterias carótidas. Ese es el corpúsculo carotidio, esa es una estructura nerviosa que ya no es un presorreceptor como lo es el seno. Este es un quimioreceptor, él capta los niveles de CO2 y los niveles de oxígeno en sangre, ¿ok? Y le avisa al cuerpo cuando el CO2 estaba alto o cuando el oxígeno está bajo, para que busque el mecanismo o de aumentar el oxígeno o de que el cuerpo se deshaga de ese CO2. Entonces vean esta imagen como en la bifurcación está el corpúsculo carotidio, que está inervado, lo van a ver en otra clase de nervios por el vago y por el glosofaringeo, y en el inicio de la carótida interna está de la dilatación, que sería el seno carotidio. Vamos a hablar ahora, para terminar de la arteria carótida externa, que es la que me da las ramas que en sí van a terminar irrigando el cuello. Esta carótida externa, ella asciende en el cuello lateral, vean que está lateral, y luego se va yendo hacia posterior en relación a la carótida interna. Entonces, sus dos ramas terminales, para que entiendan lo que significa rama terminal es cuando una arteria da dos ramas y se acaba como arteria, ¿sí? Que serían estas dos. Esta sería la maxilar interna, vean que se mete por dentro del maxilar inferior, y esta que sería la temporal superficial. Esas dos son sus dos ramas terminales. Entonces, a este nivel está la glándula parótida, y cuando la carótida externa asciende, perfora a la parótida, y la teoría, o sea, los libros aseguran de que sus dos ramas terminales, que son la maxilar interna y la temporal superficial, las da adentro
de lo que es el espesor de la glándula parótida. ¿Ok? Entonces, esta arteria tiene relaciones un poco distintas a la carótida interna. Esta carótida externa lateral tiene igualmente al digástrico, al esternocleidomastoideo, al músculo platisma que no se ve en esta imagen, al nervio hipogloso, ¿ok? Y al músculo estiloioideo. Pero oigan bien, medial, relación medial van a ser, aparte de los músculos constrictores de la faringe, también el glosofaringeo, este músculo que es el estilogloso y este músculo que es el estilofaringeo. Entonces vean ustedes que el estilogloso y estilofaringeo y el nervio glosofaringeo son relaciones mediales de la carótida externa, pero son relaciones laterales de la carótida interna. Es decir, estas estructuras se meten entre ambas. Se meten entre ambas. Ok. Entonces, esa carótida externa ya saben que nace a nivel de C4 y se acaba. ¿Dónde va? Nosotros, para saber el lugar donde se acaba, tenemos que trazar una línea imaginaria que va desde el ángulo del maxilar inferior, se supone que aquí está el cóndilo del maxilar, aquí está el ángulo, hasta la apófisis mastoide. En el punto medio de esa línea es el lugar donde anatómicamente se acaba la carótida externa, porque allí da sus dos ramas terminales. Y eso corresponde específicamente a la parte donde está el lóbulo de la oreja, donde se proyecta el lóbulo de la oreja. Allí se acaba la carótida externa. Entonces, las 6 ramas que va a dar esta carótida externa, que son las que me irrigan el cuello, van a ser, primero, la arteria tiroidea superior, que vea que sale específicamente de la cara anterior de la arteria carótida externa. Luego la faringe ascendente, que es la única que sale de la cara medial de la arteria carótida externa. Luego de la cara anterior sale la arteria lingual. Luego de la misma cara anterior sale la arteria facial y al mismo nivel, pero en la cara posterior, sale la arteria occipital. Y por último, la arteria auricular posterior. De manera que estas son las 6 ramas. Se llaman ramas simplemente porque vean que la arteria las da, pero ella sigue como arteria. Mientras que las 2 ramas terminales para completar sus 8 van a ser, ya saben, temporal superficial y maxilar interna, que no la vamos a estudiar en cuello porque ellas se estudian cuando se estudia cráneo. Vamos a comenzar entonces con la arteria tiroidea superior. Esa arteria tiroidea superior, recuerden que sale de la cara anterior de la carótida externa. Ella a su vez va a dar 5 ramas. Oigan bien, esta rama que ustedes ven que está perforando a la membrana tiroidea es la arteria laríngea superior. Luego tenemos una rama que va a irrigar directamente al esternocleidomastoideo, que es la rama esternocleidomastoidea, que es esta que está aquí seccionada. Luego tenemos una rama que va a irrigar al músculo cricotiroideo, que es la rama cricotiroidea. Y luego ramas que me irrigan a toda la glándula, que son ramas glandulares. Falta una rama que no sale en esta imagen, le muestro la siguiente. Ven aquí cómo está la carótida externa, la tiroidea superior. Vean que la primera ramita que ella da es una que va por debajo de lo que es el hueso ioides. Esa es la rama infraioidea. Ella tiene la característica de que se anastomosa con su homónima del lado opuesto, es decir, la misma infraioidea del otro lado, por todo lo que es el borde inferior del hueso ioides. Luego la rama que perfora la membrana tiroidea junto con este nervio, que es la rama interna del nervio laríngeo superior, rama del vago, y esta vena, que es la vena laríngea superior. Esas 3 estructuras perforan a la membrana tiroidea. Luego la tercera arteria es esta que está aquí cortada, la que les dije que va al esternocleidomastoideo, que es la rama esternocleidomastoidea o esternomastoidea. Luego la rama cricotiroidea, que va para el músculo cricotiroideo. Esta también se anastomosa con su homónimo del lado opuesto a nivel de este músculo. Y por último, estas ramas glandulares, que se anastomosa también con su homónima del lado opuesto, es decir, las ramas glandulares de la arteria del otro lado, por todo lo que es el borde superior de la glándula tiroides. Después de la tiroidea superior vamos a tener la arteria que es la única que adosarse al constrictor inferior de la faringe, luego el constrictor medio, y vean aquí cómo vuelve a aparecer adosada al constrictor superior de la faringe. Entonces ella va a terminar dando ramas a la faringe, que son ramas faríngeas, y una última rama que se mete hacia el cráneo, que es la rama meningea, que es esta que ven aquí, que está más profunda. Luego de la faringe ascendente tenemos a la arteria
lingual. Esa arteria lingual sale de la cara anterior. El punto anatómico para encontrarlo es por debajo del asta mayor del cuerpo del hueso hioide. Allí sale la arteria lingual. Esta arteria la vamos a dividir en 3 porciones en relación muy importante a este músculo, que es el músculo hiogloso. Entonces tenemos la primera porción que está posterior al hiogloso. Luego la segunda porción que la tapa el hiogloso, vean cómo ya se mete por dentro del hiogloso, entonces la segunda porción está profunda al hiogloso, y cuando se acaba el hiogloso aquí, viene la tercera porción, que es la porción anterior al hiogloso. Entonces tenemos primera porción o posterior, segunda porción o profunda y tercera porción anterior con respecto al hiogloso. Vean esta imagen, entonces, este músculo que está aquí seccionado es el hiogloso. De aquí a aquí es la primera porción, que es la posterior al hiogloso. Ella da una sola rama, que es la arteria suprayoidea. Vean que va por encima del hueso hioides. No la confundan con la infrayoidea, que era la de la tiroidea superior. Esta es suprayoidea. Luego la segunda porción, que es la que está profunda al hiogloso, da una sola rama, que es la arteria dorsal de la lengua, esta que ustedes ven aquí. Y luego la tercera porción, que es toda esta, que está anterior al hiogloso, da 2 ramas. Esta, que es la arteria sublingual, y esta, que es la arteria renina, se llama así, arteria renina, o en algunos libros la encuentran con el nombre de arteria profunda de la lengua. Esas son entonces las 4 ramas de la arteria lingual. Luego tenemos la arteria facial, que sale de la cara anterior, pero por encima del asta mayor del hueso hioides. Esta arteria facial tiene 2 porciones. Una porción cervical, que es esta que está en el cuello, y una porción facial que comienza cuando ella pasa por el borde inferior del maxilar inferior. Entonces, esa porción facial es la que me termina de irrigar la cara, y esa no la estudiamos con cuello. Lo que vamos a estudiar aquí es la porción cervical, que da 4 ramas. Una primera rama, que es la arteria palatina ascendente, que me ayuda a irrigar lo que es el paladar blando y me ayuda a irrigar a la faringe, esta que ustedes ven aquí. Luego tenemos una segunda rama, que es la rama tonsilar. Esta rama perfora el músculo constrictor superior de la faringe y me irriga las tonsilas, que son las amígdalas que vemos cuando abrimos la boca. Luego una tercera rama, que es la que me irrigan a la glándula submaxilar o submentoniana, que se llaman así, ramas glandulares. Y una última rama que se va buscando por todo el borde inferior del maxilar inferior hasta el mentón, que es la rama o arteria submentoniana. Luego ya saben que viene la porción facial, que termina anastomosándose en el ángulo interno del ojo con ramas de la arteria oftálmica, que es el lugar final donde muere esta arteria facial, en el ángulo interno del ojo, donde la cavidad orbitaria comienza a ser nariz. Ahí termina la arteria facial. Luego, después de la arteria facial, tenemos a la penúltima, que es la occipital. Recuerden que la occipital sale al mismo nivel de la facial, pero hacia lo que es la cara posterior. Esta arteria en un principio tiene lateral al hipogloso, pero a medida que ella asciende, ella después se pone lateral al hipogloso y el hipogloso pasa a ser medial. Entonces primero el hipogloso está lateral y vean que después el hipogloso está medial. Esta arteria occipital va a tener también 3 porciones, muy parecido a la lingual, solamente que a la lingual la separaba el hiogloso y a esta occipital la separa el esternocleidomastoideo. Entonces tendríamos la primera porción anterior al esternocleidomastoideo, la segunda porción profunda al esternocleidomastoideo y la tercera porción, que es esta, que sería posterior al esternocleidomastoideo. Entonces la arteria occipital va a dar una rama también para el esternocleidomastoideo, que es la rama esternomastoidea, que es esta que ven aquí que está cortada. Luego va a dar ramas que se meten hacia el cráneo, que son ramas meningias. Luego estas ramas, que son las que van hacia el hueso occipital, que son las ramas occipitales que van hacia el cuero cabelludo, y una rama que no vemos en esta imagen, que es la arteria occipital descendente. Importantísima, porque esta descendente del occipital se anastomosa, o sea, se une con ramas de lo que es la arteria subclavia, y eso me crea una de las principales circulaciones colaterales del cuello. ¿Ok? Específicamente con la arteria cervical profunda y la arteria cervical superficial de la subclavia. Ellas dos son las que se me anastomosan con la occipital descendente. ¿Ok? Entonces vean esta imagen como la occipital
que es esta que ustedes ven aquí. Primero está anterior al esternocleido, luego se hace profunda al esternocleido, aquí está diseccionado el esternocleido, y luego se hace posterior al esternocleido mastoideo. Estas son la cervical superficial y esta la cervical profunda. Ellas son las que se me anastomosan con la descendente del occipital. Y por último, tenemos a la arteria auricular posterior, que vean que sale de la cara posterior de la carótida externa, pasa por encima del digástrico, encima del esternocleido mastoideo, y al llegar al pabellón auricular se divide en dos ramas, una rama occipital, que vean que va buscando el hueso occipital, y una rama que va buscando a la oreja, al pabellón auricular, que es la rama auricular. Además de eso, ella va a dar dos ramas, vean aquí la occipital y la auricular, pero además de eso, vean que hay una rama que se va por dentro del conducto auditivo, que es la que llamamos rama timpánica posterior, y esta rama que va buscando a la apófisis estiloides, que es la rama estilomastoidea, que en algunos libros la llaman rama parotidia, que es lo mismo. Entonces, bueno, amigos, esto es todo con lo que respecta a la irrigación del cuello, pero del sistema carotídeo. Los invito a ver el siguiente video, que es la irrigación por parte de la arteria subclavia. Aquí les voy a dejar los links. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse en la carita que les sale aquí. También me pueden seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención. Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Quédese atento porque hoy les voy a compartir una de las mejores oportunidades para aplicar directamente a la residencia permanente como profesional. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y el día de hoy vamos a charlar de una oportunidad que muchas Ok, amigos, bienvenidos. Bueno, continuando con lo que es la clase, vamos a visualizar entonces algunas estructuras importantes que se relacionan con todo lo que es la parte facial, ¿no? Vamos a ir bien poco, como hemos mencionado. Poco a poco, la parte de lo que es la estructuración y el funcionamiento a nivel de lo que es sistema orofacial va a variar mucho, ¿no? Porque definitivamente se tiene en cuenta la parte funcional, la parte de estructuración también, que se relaciona con lo que es las arterias, los nervios, ¿no? La parte vegetativa, ¿no? Pero definitivamente a nosotros nos hace reflexionar en la parte de lo que es la anatomía para poder comprender cómo la fisiología actúa de una manera integral a lo que es todo ese funcionamiento, ¿no? Entonces visualizamos nosotros lo que es la parte de ese mismo funcionamiento y vamos a tener en cuenta que todas las estructuras de la parte orofacial, de la parte integradora, van a tener como base principal todo un componente de cadenas faciales, ¿no? Porque la parte orofacial es muy fundamental para tener en cuenta cómo desarrolla estas funcionalidades tan básicas, ¿no? Tan fundamentales para el sistema estructural del cuerpo, estructural y funcional, ¿no? Sabemos que son puntos referenciales donde hay gran cantidad de arterias
donde hay gran cantidad de nervios, nervación básica, ¿no? Y fundamentalmente trabaja a partir de lo que es ese propio funcionamiento, ¿no? Para poder darle integridad a sus funciones, a sus estructuraciones, al conocimiento que se tiene amplio de poder integrar lo que es realmente toda esa función del sistema nervioso, del sistema arterial, ¿no? Sistema muscular al cual se está refiriendo específicamente toda la parte estructurante, ¿no? Y ahí justamente nosotros ponemos mucho énfasis en lo que es las características fisiológicas, ¿no? A nivel de lo que son las zonas cartilaginosas también, porque estas van a ser muy importantes también para anexar lo que es estructuras blandas, para mejorar lo que es el posicionamiento de lo que es estructuras óseas, estructuras cartilaginosas. Encontramos, por ejemplo, el hueso de la epiglotis y los huesos hyoides, así como una membrana que los cubre y les da protección llamada membrana tiroidea. Asas superiores de la cartílago tiroides y también zonas inferiores, traqueales superiores. Encontramos un poco acerca de lo que es la parte de la relación que hay directamente con la parte funcional a nivel de lo que es la parte relacionada con lo que es los nervios oculares, la parte de los nervios que permiten la visión, ¿no? Como la conjuntiva palpebral, ¿no? Superior, a través de ella se distinguen las glándulas tarsalales y básicamente tiene como objetivo principal lo que es el funcionamiento del nervio óptico, ¿no? Entonces ahí encontramos la porción orbitaria de la glándula lacrimal, ¿no? En la parte superior lateral, porción palpebral, igualmente conductos excretores de las glándulas lacrimales. En la zona más pegada a la parte interna, conductos lacrimales y saco lacrimal. Así como también encontramos un conducto nasolacrimal y también una abertura del conducto nasolacrimal inferior. Acá encontramos papilas y puntos lacrimales inferiores y se puede visualizar en este córtex, ¿no? Acá se puede ver todo cómo se encuentra anexo, estructurando, funciones específicas en relación a lo que es la parte de funcionamiento del ojo, ¿no? Y se puede ver también el hueso frontal cortado a este nivel, con porciones orbitales de las glándulas lacrimales en la parte látero superior y también porción palpebral de las glándulas lacrimales, ¿no? Acá se puede observar también los pliegues semilunares del lago lacrimal y también la zona de la corúntula lacrimal inferior, el meato nasal inferior y los conductos lacrimales superiores. Ahí también se puede visualizar todo lo que vendría a ser en secciones horizontales, ¿no? Específicamente ese nivel, relacionados directamente con ligamentos palpebrales mediales y cavidad nasal, así como ligamentos también limitantes del músculo recto medial y también celdas etmoidales. A nivel de lo que es la periórbita, también se van a encontrar las mismas y también estructuras como el anillo tendinoso común. Esta zona que se puede visualizar como sustancia gris es parte de lo que vendría a ser la zona encefálica. Acá encontramos también la grasa retrovulvar y también los músculos de recto lateral. Ahí se puede observar de visión lateral toda la musculatura del nervio óptico. En este caso, una musculatura muy importante para su propio funcionamiento. Encontramos el conducto del nervio óptico, la tróclea polea es básicamente una estructura ósea, una estructura blanda y una estructura ósea por arriba, con los senos paranasales o supranasales y los músculos después intrínsecamente a ellos, ¿no? El músculo oblicuo superior, el elevador del párpado, igual los músculos rectos superiores. Encontramos también la zona de los músculos rectos laterales y músculos también del recto inferior. Más abajo encontramos lo que es la visión del tarso superior en la relación que hay directamente con el lóbulo óptico, relación del anillo tendinoso fibroso común, también la zona de los músculos rectos inferiores y músculos rectos mediales también que se encuentran anexos a toda la circunferencia o periferia del nervio óptico. Ahí podemos visualizar lo que es la parte del nervio óptico, ¿no? Visualizamos específicamente los músculos colaterales, ahí encontramos parte muscular superior, ¿no? Donde están los músculos rectos, anteriores, laterales. Ahí se puede observar toda la irrigación a nivel del lóbulo óptico, ¿no? Hemos visto parte del nervio del trigeminal
se encuentra inervando toda la zona. Ahí se puede observar los músculos intrínsecos, el lóbulo óptico ahí por debajo, y las partes laterales con lo que la zona frontal sería la parte de la calota del cráneo, ¿no? Hay unas visiones que se pueden vislumbrar, se pueden ver, unos pliegues de funcionamiento, están muy adaptados, muy integrados. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta todo ello, vamos a hacer un pequeño descanso, unos 10 minutitos, pero le voy a dejar con un videíto con el descanso, ¿ya? Para que podamos visualizar y también ir culturizándonos un poco más. Vamos a ir dejándolo a continuación. Esta arteria, y ambas arterias ya comenzaron las 48 horas con los... Vamos a hablar en cuanto al origen, el trayecto y las relaciones en sus tres porciones. Vamos a revisar sus ramas colaterales, el circuito periescapular y la manera de terminación de esta arteria. Sin más que decir, empecemos con la clase. Entonces, pues, tenemos que la arteria axilar nace como continuación de la arteria subclavia, justo por debajo de la clavícula a nivel del borde lateral o externo de la primera costilla. La arteria axilar, pues, recorre todo el hueco fosa axilar y termina a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Esto es la concepción que tiene la escuela americana. Pero la escuela francesa nos dice que la arteria axilar termina a la altura del borde inferior del músculo pectoral mayor. Sí, todo depende del autor del cual estén leyendo. Por ejemplo, en libros como Testit, Lattre y Rouvier, que son autores franceses, incluso Pro también lo dice, que termina a nivel del borde inferior del pectoral mayor. Pero en el libro de Anatomía de Gray te dice que termina a nivel del redondo mayor. Sí, todo depende de qué libro estén leyendo. Dicho esto, la arteria axilar, todas sus ramas se distribuye por las paredes del hueco axilar y por las regiones vecinas. Estamos hablando de la región pectoral, torácica, clavicular, acromial, escapular y humeral. Vamos ahora con las relaciones. Para nosotros poder observar a la arteria axilar es necesario retirar el músculo pectoral mayor. De inmediato podremos observar el músculo pectoral menor cubierto por la fascia clavipectoral. ¿Sí? Sacamos este plano, la fascia clavipectoral, y nosotros podemos observar esta imagen que tenemos a la izquierda. Durante todo su trayecto, la arteria axilar siempre se encuentra lateral a la vena. Muy importante. ¿Sí? La relación más importante que tiene la arteria axilar, aparte de que es con la vena y con los cordones del plexo braquial, es con el músculo pectoral menor, ya que a partir de esta relación que tiene con el músculo, se divide a la arteria axilar en tres porciones. En una porción prepectoral, es decir, por encima del pectoral, en una porción retropectoral, por detrás o cubierto por el músculo pectoral menor, y una porción postpectoral,
por debajo o después del músculo pectoral menor. Algo similar a lo que sucedía con la arteria subclavia en relación con el músculo escalénico anterior, ¿no? Que tenía una porción pre, inter y post-escalénica. Bien, ahora revisemos cada una de sus porciones. Tenemos entonces la porción prepectoral. En la porción prepectoral, la arteria subclavia se halla cubierta por la fascia clavipectoral. El músculo pectoral mayor, ¿sí? A este nivel se encuentra cubierta por ambas estructuras. Recordando siempre que la vena axilar es anteromedial o interna con relación a la arteria. Aquí la podemos observar, la arteria en el medio, la vena por medial, por anteromedial y los cordones del plexo braquial por posterolateral. ¿Sí? Esta relación de este paquete vasculonervioso es importantísimo que se la aprendan. La vena por anteromedial y los cordones o troncos secundarios del plexo braquial discurren por posteromedial. Acá también lo podemos, la arteria vendría a ser la carne, por encima el pectoral menor y por debajo el músculo subescapular. A este nivel, la arteria axilar da origen a dos ramos, a la arteria toracoacromial y a la arteria torácico-lateral. Yo sé que estos nombres son un poco complejos, pero no nos queda de otra que ver imágenes y razonarlas. Vemos que esta se va por atrás y que va para arriba, entonces es recurrente cubital posterior. En cuanto a la arteria colateral cubital inferior, que es la que sería la que tenemos por acá, ¿sí? Nace a 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo, nos dice la teoría. Esta arteria de aquí, luego de un corto trayecto, se bifurca en una rama anterior, aquí la vemos, que se viene a anastomosar con la recurrente cubital anterior, recurrente cubital anterior. Y tenemos una rama posterior que en cambio pasa por encima del olecranon, esta es la conocida, pasa por encima de la fosa olecraniana, esta es la que se conoce como anastomosis supraolecraniana. ¿Sí? Esta rama posterior se viene a anastomosar con la arteria colateral media, con la interósea recurrente, y finalmente esta a su vez se anastomosa con la arteria colateral radial. Para resumir todo lo que he dicho, todo este shampoo de arterias colaterales, he decidido hacer un pequeño resumen sobre el círculo arterial del codo, que es una red compleja de arterias que se forma a la altura de la fosa cubital, alrededor de la articulación del codo. Entonces tenemos por acá al hueso, al húmero, tenemos por acá al radio, al cúbito, y esta es la membrana interósea que se encuentra entre los dos huesos. Por acá tenemos entonces, en este dibujo aquí, tenemos a la arteria en relación con los huesos, y por acá tenemos a la arteria aislada. Tenemos entonces a la arteria braquial. La arteria braquial llega a la altura de la flexura del codo y se divide en radial y cubital. Acá están los nombres de las arterias que van apareciendo. Luego de eso nace la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda, como les mencioné, se bifurca en una colateral radial, que es la que tenemos por acá, y tenemos en la arteria colateral radial, les mencioné que se va a anastomosar con la arteria recurrente radial o recurrente radial anterior.
Luego tenemos una colateral media, acá la tenemos, que se viene a anastomosar con la arteria interósea recurrente, que es la que dibujé por acá. Esta arteria interósea recurrente también se la conoce como recurrente radial posterior. Es importante saber desde ahora de dónde nace esta interósea recurrente. Acá la dejé en el aire. De la arteria cubital, vamos a explicar el origen. De la arteria cubital nace un pequeño tronco, conocido como tronco interóseo común. Este tronco interóseo común se va a bifurcar en una arteria interósea anterior, en una arteria interósea posterior. A partir de la arteria interósea posterior es que nace la arteria interósea recurrente o arteria recurrente radial posterior, que se anastomosa con la colateral media que proviene de la arteria braquial profunda. Luego de eso, vemos que la interósea recurrente, acá lo dibujé, miren, ahí está, se va a anastomosar con la colateral radial. Por acá tenemos ahora a la colateral cubital superior. La colateral cubital superior se viene a anastomosar en cambio con la recurrente cubital posterior. Y tenemos por acá a la colateral cubital inferior que se anastomosaba con la recurrente cubital anterior. Ahí la tenemos, ¿sí? Y finalmente se establece una anastomosis supraolecraniana que va en sentido horizontal. Recuerden pues que todos estos circuitos de aquí forman el círculo arterial periepitroclear de este lado, formadas por las arterias cubitales, y por acá tenemos el circuito periepicondilio, formados por la colateral radial y por la colateral media, anastomosándose con la interósea recurrente y la recurrente radial anterior. Y esto todo en conjunto se llama círculo arterial del codo. Y pues bien, chicos, esto ha sido todo en cuanto al vídeo. Espero que les haya... Bueno, un poco hemos visto acerca de lo que es la parte de irradiación a nivel arterial, ¿no? Vamos a ver un poco también a qué se refiere, ¿no? Con respecto a cada estructura, función, ¿no? De miembro superior, ¿no? Justamente es lo que vamos a ver, porque es importantísimo para nosotros conocer la fisiología, la estructuración, ¿no? Sobre todo cuando hablamos nosotros de miembro superior, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco, que definitivamente para nuestro aprendizaje es muy importante, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a ir viendo, vamos a poder desglosar todos los conocimientos y, bueno, explicar un poco ahí, de repente por ahí, algunas cosas que deben quedar en claro con respecto, por ejemplo, a la parte arterial, ¿no? Básicamente las arterias de miembro superior son muy importantes porque permiten también oxigenar los músculos propiamente de la cintura escapular, que como sabemos permiten el movimiento, integrar rangos articulares, fuerza muscular, adaptar la fuerza de movimiento, ¿no? A lo cual debemos considerar como importante conocer también su distribución a lo largo y ancho del miembro superior. Consideramos de que es muy importante, imperativo, de que pueda conocerse cómo estas funcionan anastomósicamente, ¿no? Entonces, ¿qué característica principal le vamos a ver acá en la arteria nutricional o nutricia del hueso, ¿no? O del húmero? Si nosotros observamos ahí, la arteria nutricia se encuentra dirigida hacia la vena nutricia. Entonces, todos estos bifurcan una serie de ramilletes que van a ir incluso hasta las partes más profundas y recónditas del hueso. Estos nacen en estructuras óseas y forman parte también de los diferentes ramilletes y estructuras que van a irrigar posteriormente al miembro superior, como es el caso, por ejemplo, de la arteria subclavia, de las arterias, en este caso, humerales, cefálicas, ¿no? Que tenemos en todo el recorrido, ¿no? Básicamente, su estructuración y su función va a estar bien definida debido a la posición anatómica en la cual se encuentran. Por eso es importante ubicarlas en el espacio en las cuales se están desarrollando, ¿no? Observamos también que las arterias principales, como es el caso de la arteria nutricia, va a tener ramilletes pequeños anastomosados hacia las partes intrínsecas de lo que vendría a ser la zona del hueso, ¿no? O la zona estructural o la zona conocida como la trabécula ósea. Entonces, nosotros vamos a visualizar que esta se encuentra relacionada con las mismas arterias braquiales. En este caso estamos hablando nosotros de la arteria braquial profunda. Observamos ahí miembro superior, toda la distribución que tiene con lo que vendría a ser brazo,
lo que vendría a ser articulación del codo, del hombro, ¿no? Los músculos que están periféricos hacia la zona, como por ejemplo los músculos bisebraquial, tricebraquial, musculatura de la extensión de codo, de la flexión de codo, anexados ahí a escapulares, a músculos redondos mayores y también estructuras arteriales que están circunscribiendo toda la función ahí. Como se puede observar, a nivel de lo que es codo también se encuentran arterias importantes, a nivel de lo que es estructuras blandas musculares también. Entonces, específicamente, vamos a ver cómo se encuentran distribuidas estas funciones a nivel de lo que es sistema muscular, ¿no? ¿Qué importancia hay en cuanto a su propio funcionamiento y estructuración que va a tener, ¿no? Específicamente. Vamos a ir visualizando en el Netter. Continuación. Aceite por Premium. Podría ser la parte de la estructuración nerviosa también, el miembro superior. Vamos a poder distinguir lo que es el plexo braquial, ¿no? Este se relaciona con el cuello porque sale de ramilletes superiores, específicamente a nivel de las cervicales, anastomosadas con algunas torácicas bajas, pero normalmente sale a partir de estas cervicales últimas y va a permitir dar funcionamiento a los troncos nerviosos. Los troncos nerviosos básicamente van a ser estructuras que se relacionan con lo que es la parte del conducto medular, es decir, están distribuidos de manera casi directa, formando lo que es estructuras que van a poder dar orígenes a todas las partes funcionales, nerviosas del propio sistema. Permiten la sensibilidad, motricidad. Son muy importantes también para el desarrollo locomotor y también estructural y funcional del sistema nervioso periférico. Ahí nosotros podemos visualizar, por ejemplo, que están saliendo de lo que se conoce como estructuras superiores o troncos primarios superiores, luego bajando en anterioridad y posterioridad hacia lo que vendría a ser troncos secundarios superiores, troncos secundarios medios y troncos secundarios inferiores, ¿no? Ahí luego se va a bifurcar hacia ramas ya de los nervios que irrigan, que inervan, perdón, la parte de lo que es el miembro superior, ¿no? A este nivel, ¿no? Por eso decimos que el funcionamiento se basa en lo que es la fisioanatomía. Vamos a ir viendo cómo se distribuye a continuación el plexo braquial. Ahora sí, viene lo bueno. Mucho ojo con lo que vamos a hablar ahora, la constitución del plexo braquial. ¿Cómo se forma toda esta red nerviosa? Y tenemos entonces a nuestros nervios espinales, C5, C6, C7, C8 y T1. Únicamente sus ramos ventrales, obviamente, o ramos anteriores. C5 y C6 se unen para formar el tronco primario superior. C7 forma por sí solo el tronco primario medio. C8 y T1 van a formar, en cambio, el tronco primario inferior. Luego de esto, cada uno de estos troncos primarios van a tener divisiones, tanto anteriores como posteriores. Las divisiones anteriores las voy a hacer con una línea continua y las divisiones posteriores las voy a hacer con una línea de puntos, para así evitar la confusión. Las divisiones posteriores de los tres troncos primarios se van a unir y van a formar el cordón posterior, también conocido como fascículo posterior. Estos dos nombres son actuales. Los nombres antiguos son los siguientes: tronco secundario posterior o tronco secundario radiocircunflejo. Luego, ¿qué tenemos? Las divisiones anteriores del tronco primario superior con el tronco primario medio van a formar el cordón lateral o fascículo lateral
o tronco secundario anteroexterno o tronco secundario medio músculo cutáneo. Finalmente, la última que queda, la división anterior del tronco primario inferior, va a formar por sí sola el cordón medial o fascículo medial o tronco secundario anterointerno o tronco secundario medio cúbito cutáneo. Este último nombre que estoy encerrando en este momento es muy útil, ya que nos va ya a dar una pauta de cuáles son los ramos terminales que van a emerger de estos troncos secundarios, ¿no? Pero si se les hace más fácil decir cordón posterior, cordón lateral o cordón medial, está perfecto. Ahora, vamos a ver qué ramos terminales arroja este plexo braquial. Del cordón lateral van a emerger dos nervios. El primero, que es el nervio músculo cutáneo, y el segundo, como es cordón lateral, de este cordón lateral se va a originar la raíz lateral del mediano. ¿Sí? Cordón lateral, raíz lateral del mediano. Ahora, del cordón posterior también van a emerger dos nervios. Tenemos primero al más voluminoso del plexo braquial, el nervio radial. Y segundo tenemos al nervio circunflejo o nervio axilar. Finalmente, del cordón medial o del tronco secundario medio cúbito cutáneo van a emerger tres nervios. Tenemos primero, como es cordón medial, se va a originar la raíz medial del mediano. Luego tenemos al nervio cubital o nervio ulnar. Y finalmente, uno que me olvidé de poner aquí, les había mencionado que son tres. El otro es el nervio antebraquial cutáneo medial. Ese también es rama terminal del plexo braquial. Y bueno, todo lo que tenemos de este lado corresponden a los ramos terminales del plexo braquial. Estos son sus cordones o troncos secundarios. Las acá son sus divisiones, las acá son sus troncos primarios y las acá son sus raíces. Ahora vamos a ver sus ramos colaterales. Esto no termina aquí. Hay más ramos todavía. Ah, cierto. La raíz lateral del mediano se une con la raíz medial del mediano y forman al famoso nervio mediano. Ahora sí, vamos con los ramos colaterales. Tenemos que a partir de C5, C6 y C7 se origina el nervio torácico largo. Directamente de C5 va a dar origen al nervio dorsal escapular y también va a dar un pequeño ramo para el nervio frénico. Recordemos un poco del plexo cervical profundo, ¿no? El único nervio mixto de este plexo cervical profundo era el nervio frénico, que se forma por la unión de C3, C4 y C5, ¿no? Aquí está el pequeño ramito que C5 le aporta para la formación del nervio frénico. Ahora, a partir del tronco primario superior van a emerger dos nervios. El primero, hacia arriba, el nervio supraescapular, y hacia abajo el nervio subclavio. Ahora vamos más adelante, acá al cordón lateral. Como es el cordón lateral, va a emerger el nervio pectoral lateral. Vamos con el cordón posterior. Aquí en cambio emergen tres nervios. El primero que tenemos va a ser el nervio subescapular superior. Luego tenemos al nervio subescapular inferior y finalmente tenemos al nervio toracodorsal. Ahora, del cordón medial, como es cordón medial, de este aquí va a emerger el nervio pectoral medial. ¿Ya? Y finalmente, ambos nervios pectorales, tanto lateral como medial, se unen para formar el asa de los pectorales, que es lo que acabo de dibujar. Y de esta manera queda conformado el plexo braquial. A continuación vamos a describir el trayecto y a qué músculos y a qué zonas de la piel estos nervios están encargados de distribuirse. Comenzamos entonces con el nervio torácico largo. Mucho ojo que a veces en los exámenes suelen tomar el origen de los nervios, así que se los voy a decir ahora mismo. El nervio torácico largo también es conocido como el nervio serrato mayor o nervio respiratorio externo de Charles Bell. Mucho ojo, respiratorio externo, porque el respiratorio interno es el frénico. Una vez que el nervio torácico largo nace, se dirige por detrás del plexo braquial, sale por un espacio, un intersticio muscular comprendido entre el escaleno medio y el escaleno posterior. ¿Sí? Luego de eso, desciende verticalmente aplicado a la parrilla costal, en conjunto con la arteria torácica externa. Y finalmente se distribuye por el músculo serrato mayor. ¿Sí? El nervio torácico largo inerva al músculo serrato mayor. Cuando este nervio
torácico largo se lesiona, se da una patología, un signo conocido como la escápula alada, que es simplemente la protrusión hacia atrás de la escápula, ¿sí? Al momento de querer empujar algo, como una pared. Esa es la escápula alada. Luego, ¿qué tenemos? Al nervio dorsal escapular. El nervio dorsal escapular es el que estoy señalando en este momento aquí, ¿sí? Está del número 9, ese es el nervio dorsal escapular. Aquí también hay una imagen. Esta imagen es de Rouvier y esta imagen de acá es del Atlas de Prometheus, por si acaso. Entonces, el nervio dorsal escapular o dorsal de la escápula nace a partir de la raíz ventral, de la rama ventral de Ceci. Una vez que se origina, se dirige hacia atrás y hacia afuera, camina sobre el escaleno medio, sobre el escaleno posterior y finalmente inerva al músculo angular o elevador de la escápula y a los músculos romboides, tanto al romboides mayor como al romboides menor. Ahora tenemos al nervio supraescapular. El nervio supraescapular, si recordamos, nace del tronco primario. Bueno, ahí vamos viendo un poquito acerca de lo que es la parte nerviosa. Relaciona lo que es toda la parte de inervación de los nervios supraescapulares. Por ejemplo, estos se encuentran anexos hacia lo que vendría a ser la parte del músculo supraescapular, ¿no? Supraespinoso, que está encima de lo que vendría a ser la estructura ósea de la escápula, de lo que es la espina del omóplato. Encontramos alrededor de esta todo un anexo muscular, ¿no? El infraespinoso, que va a estar por debajo de lo que es la espina del omóplato, también por delante subescapular, ¿no? Estos básicamente van a ser estructuras nerviosas importantes que van a permitir el funcionamiento, inervación a nivel de todas estas zonas. Si se puede observar acá, el nervio supraescapular está anexado, anastomosado a lo que vendría a ser ramilletes y estructuras de arterias y también estructuras de bolsas articulares, ¿no? Se puede observar también las ramas pectorales lateral y medial, las cuales se relacionan mucho a nivel del nervio pectoral que inerva justamente la zona lateral del pectoral menor. Ahí se pueden considerar lo que son las estructuras blandas. Y luego también podemos visualizar cómo la inervación toracodorsal va a encargarse de toda la parte de inervación, activación de los músculos periféricos, pectorales. También encontramos ahí dorsal ancho, también vamos a encontrar ahí tríceps, ¿no? Estructuras básicas que forman un funcionamiento adecuado y estructurado para lo que es todo el sistema locomotor, ¿no? En este caso. Vamos a ver un poquito ahí lo que menciona. El nervio toracodorsal o nervio dorsal ancho, el cual va a estar encargado de inervar al músculo del mismo nombre, al músculo dorsal ancho, el extensor principal del brazo. Tenemos ahora sí, comenzamos con los ramos terminales del plexo braquial, hemos terminado con los ramos colaterales. Entonces, comencemos con el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo nace del cordón medial, del cordón lateral del plexo braquial. A este nervio musculocutáneo también se lo conoce como nervio perforante de Casserius. Nervio perforante de Casserius, porque se encuentra atravesando al músculo perforado de Casserius. Pero ¿cuál es este músculo perforado de Casserius? Es el músculo coracobraquial. En otras palabras, el nervio musculocutáneo, después de que se origina, perfora al músculo coracobraquial. ¿Sí? Aquí estamos. Vamos a ver su trayecto primero. Entonces, perfora el músculo coracobraquial, caminas sobre la cara anterior del músculo coracobraquial, caminas sobre la cara anterior del músculo braquial anterior, pero va a estar profundo al bíceps braquial. Es decir, si nosotros queremos ver al nervio musculocutáneo, tenemos que apartar al bíceps braquial, ¿sí? Y va a estar caminando sobre la cara anterior del coracobraquial y del músculo braquial anterior. Luego de eso, este nervio se dirige hacia afuera, hacia el epicóndilo, ¿sí? Y finalmente cambia de nombre, toma el nombre ahora de nervio antebraquial cutáneo lateral. Y es ahí donde termina el nervio musculocutáneo. Ese es su trayecto. Ahora vamos con su territorio de distribución. El nervio musculocutáneo va a estar dando ramos para todos los músculos de la región anterior del brazo. ¿Cuáles son los músculos de la región anterior del brazo? Son el bíceps braquial, el braquial anterior y el coracobraquial. Aparte de eso, va a dar un pequeño ramo que se llama nervio diaficiario del húmero, que se va a dirigir hacia su agujero nutricio.
Esos son sus ramos colaterales. Su ramo terminal es el que estoy señalando en este momento aquí, que es el nervio antebraquial cutáneo lateral. Aquí también lo podemos ver. El nervio antebraquial cutáneo lateral, que es el encargado de dar inervación sensitiva a la parte lateral del antebrazo. A la parte lateral del antebrazo. ¿Sí? Aquí tenemos de verde por donde se distribuye este nervio antebraquial cutáneo. Y bueno, hasta ahí nervio músculo cutáneo. Ahora vamos con mi amigo el nervio mediano. Es un nervio un poco complejo, así que mucho ojo con todo su trayecto y su territorio de distribución. El nervio mediano nace a partir de dos raíces, ¿no? La raíz lateral del mediano, que nace del cordón lateral, y la raíz medial del mediano, que nace del cordón medial. Ambas raíces se unen y forman el nervio mediano, más o menos a la altura de la apófisis coracoides. Después de esto, el nervio mediano sigue la dirección del músculo coracobraquial. Este de aquí que estoy señalando en este momento es el nervio mediano, ¿sí? Entonces el nervio mediano se origina y sigue el trayecto del músculo coracobraquial, del cual es satélite, ¿no? Cuando decimos que algo es, que una estructura es satélite a otra, significa que ambas tienen el... Bueno, chicos, ¿alguna consultita que tenga? ¿Una duda? Ninguna, profesor. Muy bien, muchachas, es excelente. Bueno, no les voy a dejar tarea el día de hoy. Estamos concluyendo la clase. Estamos viéndonos el día jueves. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Muy amables. Gracias. Gracias, profesor. Hasta el jueves. Buenas noches, hasta el jueves. Buenas noches. Bendiciones. Cuídense.